Muy agradecido a Dios por este domingo 22 de diciembre y el tema de hoy a usted le puede parecer muy conocido, pero ya veremos la aplicación, la cara que Dios me ha dado, y el tema tiene por título Dios perdonador para perdonar también nosotros. Bueno, el título es un poco largo, pero quizá nomás le dejemos Dios perdonador. Y ya explicaré, como hoy yo le titulé, porque fue una orden del Señor, Dios perdonador que nos enseña a perdonar. Y son dos pasajes que quiero tomar, porque voy a dividir este mensaje en dos. Este domingo 22 de diciembre de 2024 lo voy a dividir en dos. Primero voy a hablar del Dios perdonador como base, porque si tú no entiendes que tenemos un Dios perdonador, no vas a poder perdonar. Y vamos a ver en algunas cosas que son muy importantes. Yo sé que usted dirá, yo ya he escuchado de esto. Vamos a ver si es cierto que he escuchado lo que el Espíritu me dijo a mi corazón, porque yo tenía otros dos temas que hablar y el Señor me cambió totalmente y me dijo, habla esto porque en mi pueblo necesitan entender esto, que yo soy un Dios perdonador y quiero enseñarlos a perdonar en base de lo que yo soy. Entonces vamos a empezar con el Salmo 86:5 porque tengo mucho material. Y el salmista, en este caso David, dijo, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan. Ahora esa es la primera parte. La segunda parte la voy a basar en Efesios 4:32, porque Él nos quiere enseñar a perdonar. Y en Efesios 4:32 dice de la siguiente manera, vamos a llegar hasta allá, y dice ahí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahorita vamos a desglosar todo eso. Esa es la segunda parte, ¿sí? La palabra que se usa para perdonar en el hebreo casi es única, es salak, S-A-L-A-K-G, K-J, perdón, y totalmente se traduce como eso, perdonar. Hay otras palabras que se usan en el Nuevo Testamento y se ponen perdonar, pero no tienen el significado directo. Una de ellas es nasa, la vamos a estar viendo. En el caso del Nuevo Testamento, la palabra también se usa muchísimo, una palabra que se llama afesis, y ya veremos lo que significa, y hay algunas otras cosas que vamos a usar, aunque usted en la versión que leemos nosotros de 1960 de Reina Valera, los pasajes por el contexto se traducen como perdonar. Es muy amplio el tema en todas las escrituras y tenemos que conocer a un Dios perdonador que, aunque a veces no se escribió, Él tiene ese corazón. Él perdonó a Adán y a Eva. Él quería perdonar para que Abel no fuera asesinado, ¿verdad? Por su hermano, ¿verdad? Él lo quería perdonar, pero no se dejó. ¿Cuántos no nos dejamos perdonar, verdad? Sí. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Que no seamos nosotros del corazón como Caín fue. Bueno, vamos a empezar de una vez con todo esto. El conocer a Dios, su naturaleza y sus virtudes nos lleva en la práctica de nuestra cercana relación con Él a tener un corazón, una mente y un comportamiento similar al de Él. Se vuelve un poderoso ejemplo a seguir. En este Salmo 86:5, el rey David entendió la calidad y esencia, la naturaleza de un Dios perdonador. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué podemos entender de este Salmo 86:5? Uno, lo reconoció como Señor, dándole autoridad suprema,
reconociéndole como el soberano, el controlador de todo y de su propia vida. 2. Él expresó en este salmo, pues, léalo usted ahí, que Dios tenía una calidad que usted tiene que reconocer, que Él es bueno. A veces nosotros nos enojamos con Dios porque decimos en esto que sucedió en mi vida, Dios no fue bueno. Tenemos que reconocer que Él es bueno, y si algo sucede adverso o contrario, Él sabe por qué sucede. 3, Él es el máximo perdonador. No hay otro perdonador como Él. Por eso el salmista decía aquí, y perdonador. Él es el máximo perdonador. ¿Por qué? Porque nadie alcanza a tener la capacidad de perdón como la que Dios tiene. Y nos es puesto, por ejemplo. 4, es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Es grande en misericordia. Entonces el Señor es grande en misericordia. Y una de las maneras de expresar que es grande en misericordia es siendo para nosotros el máximo perdonador. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que invocarlo. ¿Lo invocas para que sea el perdonador? ¿O esperas que, a ver si en una de estas, pues como dirían hoy, pues de casualidad, o los jóvenes dirían en mi tiempo de chiri te perdonó? ¿Sí? No es así. Hay que invocar al Señor y decirle, tú eres el máximo perdonador, el gran perdonador, y grande es tu misericordia. Yo por eso te invoco. ¿Cómo invocamos al Señor? Hoy tenemos un nombre que se llama Jesucristo. Más adelante estaremos hablando de ello. Yo ya les dije que la palabra perdonar es salak y se traduce como verbo perdonar, y como sustantivo perdonador. Esta palabra a veces es verbo y a veces sustantivo. Aquí es un sustantivo y es el nombre del Señor. Así es que a veces decimos, el Señor tiene muchos nombres. No, tiene un solo nombre, pero tiene muchas caras, muchas facetas. Una de ellas es que Él tiene por nombre perdonador. Así es que alabe al Señor en Jesucristo. Vamos a ver algo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón que David tuvo para escribir esto? ¿Por qué escribió esto? Nada más porque le vino una inspiración. Sí, está bien, porque el Espíritu Santo le inspiró a escribir esto. Pero había una razón, había una experiencia con este Dios perdonador. Vamos a ir al Salmo 32, versículos 1 y 5. ¿Sí? Salmo 32, ahorita va usted a disfrutar. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra aquí es peshá, transgresión, y significa que este David había traspasado la ley y había sido rebelde a la ley. Si se parece a alguno de ustedes que desobedece la palabra de Dios y a veces medio rebeldón y se enoja por lo que Dios ha hecho, pues ustedes como David y yo ahí ando, pero estoy tratando de que no haya transgresión. Sí, la palabra, ¿verdad? Aquí pecado en la primera parte es chatá y es pecado y significa errar deliberadamente, ¿sí? En cada caso con respecto a la voluntad de Dios, o sea, errar deliberadamente la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho no hagas esto, no decidas esto, y tú eres muy necio y dices, bueno, eso es lo que es la voluntad de Dios, pues ahora voy a hacer la mía? Y entonces eso en este caso fue que él dice, el pecado era porque estaba, y es también en otra parte, él haciendo deliberadamente su voluntad y no la de Dios, ¿sí? Ahora, seguimos aquí leyendo, ¿verdad? Y dije que vamos a leer 31:1 y el 5. Dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. La palabra aquí iniquidad es abón, ¿sí? Y quiere decir torcer la verdad, ser injusto con Dios.
O sea, a veces nosotros torcemos la verdad y somos injustos con Dios, ¿sí? Porque no nos pareció la manera en que Dios trató nuestra vida y entonces torcemos la verdad. Y acuérdense que el Señor es verdad, Jesús es verdad, la palabra es verdad y el Espíritu Santo es verdad. Nada más contra quién estás cuando cometes iniquidad obrando, nada más contra el Dios eterno y todopoderoso. Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, ya lo vimos, a Jehová, y tú perdonaste la maldad, ¿sí? La maldad, sí, eso hablamos, ya lo estuvieron estudiando en las clases, cuando esta palabra a veces es muy sinónima con el pecado y con la iniquidad, pero vimos que la maldad es lo que hay interno en tu corazón y la iniquidad es la manifestación externa de lo que en tu corazón hay. Entonces, ahora vemos, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Bueno, voy a darles a ustedes, esto lo escribió tremendamente porque él había cometido un grave pecado. Nada más había visto desnuda a Betsabé y se la llevó a su palacio y la hizo suya. Después esta mujer quedó embarazada y su esposo no estaba. Su esposo era un gentil, fiel al Señor y a él. Su nombre era Urías Eteo. Este varón estaba haciendo guerra a favor mientras aquel estaba en su palacio en una parte alta tomando sus vacaciones, como hoy algunos hermanos se las tomaron, sí, y se puso a ver a esa dama y le pareció que podía coleccionarla. Eso no está en la Biblia, eso es parte de mi explicación. Entonces, regresa Urías Eteo y él le dice, para cubrir su pecado y el embarazo en que ya estaba Betsabé, pásale y estate con tu mujer, vienes de la guerra, te mereces estar con tu mujer. Y Urías Eteo le dice, hoy no me voy a meter a mi casa, me voy a dormir en la puerta de mi casa porque yo quiero seguir sirviendo a mi rey. ¡Qué grave! No me hagas eso y entonces ¿cómo voy a cubrir mi pecado? Por eso aquí dice, no te encubrí mi pecado, porque se lo estaba cubriendo. Y entonces dice, ¿ahora qué hago? Él tenía, y vamos a ver más adelante, un general muy, y esencialmente muy bravo, muy radical, pero también con maldad. Ese general se llamaba Joab, hijo de Sarvia. Usted puede encontrar que hubo por ahí un general que sirvió a Saúl, Abner, y cuando él vio que Abner le podía competir, cuando fue fiel a David, mató a Abner. Este general, ya veremos más adelante, no siguió teniendo un buen corazón, y este general, ¿sabe qué? Le dijeron, este Urías Eteo se va a regresar a la batalla, y le dice el rey, me lo pones en lo más duro de la batalla hasta adelante, para ver si lo matan. Y sí, lo mataron. Entonces eso se llama homicidio intelectual. El Dios perdonador, le estoy platicando esta historia porque si no tendría que tomar muchos pasajes y ahorita le voy a enseñar algunos. El Dios perdonador no mató al rey David, pero conforme a la ley tenía que matarlo. Algunos dirán, ¿por qué la excepción con David? Yo digo, ¿y a ti qué te? Dios es el soberano. ¿Por qué lo perdonó? Dice, ¿por qué no perdonó a otros? ¿Y por qué sí mandaba al adúltero y a la adúltera que fueran apedreados y quitados? Y a este adúltero y homicida intelectual no lo mató. Porque en medio de todo, David tenía un corazón para Dios y una promesa de Dios de que de ahí vendría el Mesías. Y fue en cierto modo obra de la carne y del diablo, y quitó a David, quitó también muchas promesas que Dios ya había dispuesto para el rey David. Y Dios lo perdonó. Y David se enteró de ello y dijo, wow,
me perdonó cuando me tenía que haber matado. Aquí la enseñanza para usted de este Dios perdonador, por lo cual usted luego tiene que aprender a perdonar, es en cuántas cosas usted y yo merecemos que Dios nos debiera haber matado. Te la dejo. En cuántas cosas tenía que Dios decir, mejor a este hijo mío, este siervo mío, lo mato. Y porque está escrito que Dios mata y Dios da la vida. Y Dios no es homicida, Él es el soberano. Y cuando Él dispone una persona que muera, muere. Porque llegó el tiempo, Dios mata cuando Él sabe, porque Él sabe por qué lo hace en cada caso. Pero reflexione, lo estoy haciendo reflexionar, ¿sí? Y Él se declaró bienaventurado. La palabra ahí viene de uno de las tribus, Aser, Hashem, y significa feliz 3 veces. Imagínense, Dios no me mató y sabiendo que me debía matar, ¿cómo estaría usted? Pues Él brincó feliz 3 veces. Eso significa bienaventurado ahí. Entonces, lo estoy dando a disfrutar a usted, ¿sí? Porque su transgresión había sido perdonada. Ya vimos que Él había traspasado la ley. ¿Cuál era la ley? Que él no tenía que desear la mujer de su prójimo, menos si era casada, y la deseó y la poseyó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y había sido cubierto su pecado, él declaró su iniquidad y Dios le perdonó su iniquidad y su maldad, porque la iniquidad fue que él hubiera tomado a esta mujer, hubiera mandado matar a Urías Eteo, pero la maldad, él se dio cuenta algo, que la maldad estaba en su corazón. En el hombre interno está la maldad. Muchas cosas que tú y yo hemos hecho son maldad. Han estado en nuestro corazón y las hemos hecho. Eso ya es iniquidad. Cuando ya nos descaramos y decimos, tal lo que hay en mi corazón de maldad, esto la aplico y hago mis iniquidades. Ten cuidado. Pero ¿sabes qué? Hoy tenemos que humillarnos delante de Dios y decir, tenemos un Dios que es grande, perdonador, porque todas esas cosas internas que yo he decidido son maldad y el Señor grande me ha perdonado mi iniquidad, porque no solo las tuve en mi corazón, no solo las pensé, sino las hice. ¡Qué descaro de mí! Quizá tú eres un super santo y no has tenido problema con la carne, pero qué cosa tan tremenda. Si Dios aplicara esto, ¿cuántos estaríamos aquí? No, nadie levantó la mano. Ese es el Dios perdonador que tenemos. Entonces la enseñanza es, si tengo un Dios que me perdona y que sobrepasa, y que en el Antiguo Testamento dice que los pasaba por alto, los cubierto, como que no los veo, pero en el Nuevo Testamento Él dice, vengo a quitar, limpiar y borrar, ya no hay nada, bendito sea el Señor, porque soy un Dios perdonador. Entonces, si Él es un Dios perdonador, ¿por qué tú y yo no perdonamos? Ahorita vamos para allá. No se autopredique, ahorita vamos para allá. Muy bien. Entonces vemos que, vamos a ver, el término que aquí se usa, yo se lo dije, es nasá, y significa elevar, quitar, perdonar. Entonces Él elevó, ¿verdad? Y cubrió, ¿verdad? Y dijo, ahora sí que no estoy viendo, y quitar y perdonar también era obra de Él, ¿sí? Vamos a ver ahora el Salmo 25:11. Y dice ahí la escritura, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Otra vez David hablando de eso y reconociendo algo. Porque una de las cosas que hay entre los hombres y aún en la iglesia es, es un pecadillo. Nada más tengo un pecadillo. ¿Cuál es tu pecadillo? Miento. ¿Cuál es otro pecadillo? Pues soy muy resentido. ¿Cuál es otro pecadillo? Sí, me gusta el chisme. Otro pecadito, ¿sí? Me gusta hacer cuchillito de palo para molestar a la gente. Otro de pecaditos. David dice, mi pecado es grande.
Entonces, no hay pecados chicos, y en dado caso, si quieres darle un adjetivo calificativo de este vuelo, reconoce que tu pecado es grande delante de Dios y que Él es entonces un Dios perdonador. Entonces, pero fíjese ahí que Él dice algo: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Entonces, ¿por qué te perdona Dios? Porque tú eres muy chulo o muy hermosa, porque estás muy fuerte, porque eres de los hijos de Caftor. Bueno, algunos dirán, ¿qué es eso de Caftor? Escuche la escuela de crecimiento espiritual del jueves, para que sepa dónde vienen los de Caftor, ¿sí? O sea, los filisteos, porque te sientes muy altote, porque te sientes muy fuerte. No, el Señor te perdona por amor, ¿qué? ¿Sí? Por amor de tu nombre, por amor de su nombre te perdona, porque Él ama su nombre y Él es un Dios que dice, amo mi nombre. ¿Y cuál es mi nombre? Dios perdonador. Dios, agregaré yo, máximo perdonador es mi nombre, te perdono. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Va entendiendo la base que voy a dejar? No es de extrañar, ni de que nos extrañemos que Él pudiera perdonar entonces no solo a David, ¿sí? Y poner en el corazón de David que Él fuera perdonador. O sea, David entendió que Dios le había perdonado, que era un Dios perdonador, porque muchos critican algo que a David le sucedió. ¿Qué le sucedió? Algo tremendo le sucedió, con el cual fue probado si él ya había alcanzado a entender que tenía un Dios perdonador, máximo perdonador, y que había sido enseñado por Dios para perdonar. Nada más fíjense quién se la aplicó: su hijo, y se llamaba Absalón. Nada más él se la aplicó. Este muchacho se rebeló contra él y se fue que es que de vacaciones, como muchos, y allá dejó que su maldad, juntó a unos que estaban también rebeldes y mandó cartas y se trajo un ejército y le dijeron, para que ahorita quizá lea unos versículos, no le puedo leer toda la historia, eso se encuentra en segundo libro de Samuel 16, y le dijeron, ¿verdad? Vamos a quitarle el reino a David, sí. Había por ahí un consejero de esos, profeta consejero, como hay profetas mentirosos, que daba según esto la palabra de verdad, se llamaba Aitofel, y ese Aitofel aconsejaba a David, pero no le aconsejaba a veces bien, a veces daba revuelto, daba palabra del Señor y daba palabra de la carne del mundo, pero él mal aconsejó a Absalón, y él le dijo, ándale, vamos. ¿Qué fue lo que hizo David siendo un gran perdonador? Imagínese David, el gran guerrero, con un ejército más grande, con todo el poder, para decirle tenía él 3 generales tremendos. El más tremendo, Joab, hijo de Sarvia. El otro general era Abisaí, y esos cuates eran de los que están escritos en los héroes. Y el otro era Itaí. Los 3 eran, pero échenme aquí, por delante a quien quieran, yo me lo tumbo. Y él podía haber usado y no usó. ¿Sabe lo que hizo? Él se acordó que él tenía un Dios perdonador y que Dios no lo había matado y que él había sido rebelde, había transgredido la ley, había andado en pecado y en maldad. Y entonces dijo, si ese Dios perdonador me perdonó y yo soy hijo de Dios, ahora tengo un hijo rebelde, Absalón, que viene contra mí a Jerusalén. Le dice a la gente en Jerusalén y a la familia que tenía, recojan todas sus cosas y vámonos, no voy a pelear con él. No había visto la historia así. ¿Cómo le queda el ojo? Teniendo toda la capacidad, dijo, no lo voy a aplastar. Aquel se sintió muy ufano. David tomó sus cosas y dijo, ay, ya no me alcanzan las mulas y los burros, voy a dejar 10 concubinas en Jerusalén. Dejó 10 concubinas.
Entonces llega Absalón ahí, muy triunfante, ya conquisté la capital del reino, Jerusalén, cuando vimos ahora en la clase de escuela de crecimiento espiritual, que el reino de David, en tiempos de David, en tiempos de Salomón, fue lo más grande. Casi se cumplieron las fronteras que Dios había determinado desde la antigüedad para Israel. Algún día se van a cumplir. Bueno, ese es otro, escuchen la clase del jueves. Entonces, ¿sabe qué? Llega y es muy ufano y entonces Aitofel le dice, te traigo una palabra profética. Bueno, más que palabras. Te traigo palabra de Jehová, palabra de verdad. ¿Qué le dijo a Aitofel? Dice, mira, te pones una tienda y haces una convocatoria y que todo el pueblo vea y te traes a las 10 concubinas y a las 10 concubinas las posees tú. Son de tu padre, pero ahora las vas a poseer tú. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? Así hay hoy profetas que andan engañando a la iglesia. Cuando no es palabra de Dios, cuando no es palabra de verdad, ¿cómo Dios iba a hablar eso? Para nada. Y Absalón tomó a las 10 concubinas. Alguno dirá, bueno, aquí alguno dirá, ¿quién fuera yo si fuera el rey David? Pues si tenía 10 que dejó ahí, pues ¿cuántos tenía de más? De mujeres tenía según 8. Y concubinas, pues no sabemos, ahí nos habla de 10. ¡Qué bárbaro! Pues eso hizo y entonces, ¿y sabe qué? David lo perdonó. Y también David perdonó a las 10 concubinas porque las tendría que haber mandado a apedrear. Y las perdonó, solo que les dijo, nunca más me voy a juntar con ustedes. Las hizo a un lado. ¡Qué tremendo! Yo le estoy hablando de esto porque es imposible que alguno dirá, hermano, le estoy dando toda la historia, todo el antecedente para decirle que David sí entendió el perdón del Dios perdonador. Sí pudo perdonar algo muy grave. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Los hice reflexionar o no? Eso es lo que Dios me dijo. Eso es lo que esto le vas a hablar. Esto les vas a hacer reflexionar. Hay pasajes que yo les puedo leer para comprobarles todo esto. Nada más para que no diga de dónde se saca estas historias el pastor. Segundo de Samuel 16, 21 al 23. Y voy a leerle. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. No recibo. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Líbrame, yo quiero del consejero al Espíritu Santo. ¿Ya leyó? ¿Ya vio? Esto completó la rebelión delante del rey David para que él lo odiara. Pero él ya había tomado Jerusalén. ¿Dónde dice que ya había tomado Jerusalén? Segundo de Samuel 16, 13, 16. Segundo libro de Samuel 16, 13 al 16. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Hasta tuvo que perdonar. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron ahí. Y Absalón y toda la gente suya y los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Nada más. Ahí vean estos políticos, ¿sí?
16. Aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, vive el rey, vive el rey. El amigo de David, vive el rey, vive el rey. ¿Qué hacían en el tiempo antiguo? ¿Se moría el rey o lo mataban y traían al nuevo? ¿Y qué decían? Vive el rey, vive el rey. Ese es el hombre. Dios hizo que David perdonara a varios de estos. ¿Qué le parece? ¿Entendió David? Claro que lo entendió. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora algo muy tremendo. Que David nos comprueba la escritura que perdonó a Absalón plenamente. Segundo de Samuel 18:12. Y dice, y el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, o sea, contra Absalón, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Joab, hijo de Sarvia, y a Abisaí y a Itaí, los generales, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Lo había perdonado, ¿no? Cuando ya el ejército se le volcó, Absalón tuvo que huir y estaba huyendo en un mulo. Y pasó, usted la historia, era un hombre con mucho cabello, era muy afro, como hoy dirían, con mucho cabello, muy rizado su cabello, y las ramas de las encinas lo tomaron, se enredó ahí y ahí quedó colgado. David lo había perdonado. Pero Joab, como muchas veces los hijos de Dios, no sabía perdonar. Joab dijo, lo voy a matar, no lo voy a perdonar. Era el general principal y les dijo a sus encargados, ¿dónde está el joven? Y tomó 3 dardos y se los clavó en el corazón y lo mató. ¿Qué pasa cuando tú no perdonas? Cuando tú tienes la falta de perdón adentro, es maldad. ¿Hasta dónde va a llegar tu falta de perdón? ¿Hasta dónde? David perdonó y dijo, no lo toquen, no le hagan daño. Pero Joab dijo, yo me lo mato. Me voy a vengar. David había escuchado y escribe que el Dios perdonador era el Dios de las venganzas. Pero Joab, hijo de Sarvia, se vengó. Ay, tú y yo como somos. Me la hizo, pero ahora que pueda, me la paga. ¿Has dicho eso? Qué bueno, dices que no. Yo sí lo he dicho a veces. Aquí hay algunos verdaderos que no llegaron a eso y hay otros que son hipócritas. ¿Cómo ve? Y lo mató. Vamos a ver el que perdona, cómo le duele que el que ofende muera. Segundo de Samuel 18:33. Y dice, entonces el rey David, cuando le dijeron de la muerte, se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Lo había perdonado? Cuente las veces que dijo hijo mío. No dijo rebelde. No dijo el que había tomado por un tiempo Jerusalén y su palacio. No dijo que se había acostado con las 10 concubinas. No dijo eso. Hijo mío. Tenemos que aprender eso. David había entendido cuántas veces Jesús ha clamado por ti. Cuántas veces el Espíritu clamó por ti. Seas mujer, seas varón, hijo mío, hija mía,
ha clamado para que tú vengas a la salvación y recibas el perdón de Dios. Pero tú tienes capacidad de perdonar. Solo Dios te la puede dar. David fue tocado por el Espíritu, por la obra de Dios, y pudo perdonar a Absalón. Si estuvieras en el mismo caso de David, ¿perdonarías? Quien te ofendió, dirías, si es varón, Señor, perdónalo, es tu hijo. 5 veces es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo. Y si es mujer, es tu hija, 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 perdónala. Esta es la clase de los silencios y la enseñanza de los silencios. Algunos dirán, hermano, usted ha hablado varias veces del perdón, pero nunca así, porque el Espíritu me habló otra cosa muy diferente. Porque sí he hablado, y una de las predicaciones más oídas de este servidor es esa, el perdón de Dios. Ahí está en las redes sociales. Pero esta va a acabar de sacudir al pueblo de Dios, si el pueblo de Dios lo entiende. Y vamos a cambiar de actitud. ¿Sigo? Ya mejor. Vámonos, pastor. Dios permanece como el sujeto perdonador por excelencia, y el objeto de su perdón es el hombre, porque Él hizo al hombre como pináculo de su creación. Pero vamos a ver, ¿tiene límites Dios para perdonar? Sí. Vamos a ver el caso. A los hombres de Sodoma, en su grande misericordia, les dio oportunidad como el gran perdonador. ¿Cuántas veces cree que les dio oportunidad después de tanto tiempo de soportarlos en sus pecados graves? Hartura de pan, soberbia, homosexualismo, abusos sexuales, bueno, terrible Sodoma y Gomorra. 6 veces por un hombre que intercedió. ¿Quién fue este hombre? Abraham. Usted puede leer en las Escrituras 6 veces. Yo le voy a dar 2 versículos nada más. Pero Abraham se presentó delante de Dios porque allí estaba un hijo de Dios, Lot, con su familia. Que porque como siempre viendo las cosas temporales y de ventaja dijo, Sodoma está muy bonita, hay árboles, está Chapultepec, está muy bonito todo. ¿Y a mí me estás mandando al desierto de Sonora? Abraham le dijo, yo me voy al desierto de Sonora, pero ahí está la presencia de Dios. Tú vete a Sodoma, ahí está el mundo y la carne. Pues Dios tiene misericordia aún del que decide irse al mundo y la carne. Y dice que 6 veces. Una en tercera le dice, Señor, si hubiera 50 justos. El Señor dijo, no los destruyo. Y el Señor le dijo, a ver, te revelo. No llega, Señor. 45, Señor. 2. Tercera, 40. Cuarta, 30. Quinta, 20. Sexta, 10. No hubo 10 justos, no hubo 10 justos. Pero aquí Dios nos ha dado la gran oportunidad de ser justos, hechos justos por el justo que es Cristo Jesús, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El día que vengan los juicios, y Dios ha detenido los juicios sobre este México, por los justos que habemos aquí. Ahora, dice que Abraham le dijo, Señor, ya. Y dice que Dios también se alejó porque ya venía el juicio.
¿Dónde está eso? Porque yo no le quiero hablar de algo mío. Génesis 18. Le voy a leer nomás el inicio y el final, versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ahí sí. Pero el final, Génesis 18:32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor de ellos. 33. Y Jehová se fue. Ni 10. Ni 10. Tuvo que destruirla para que vean que Dios no es injusto. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto sabía? Uno tan loco como ustedes y como yo, que andamos buscando la salvación, la justicia de Dios, su redención, su santidad, su temor, ser parte de la vida eterna, ser parte del arrebatamiento o de la resurrección de muertos, ser parte de las bodas de Cordero. En Sodoma había un solo loco. Qué bueno que aquí habemos más. ¿Cuántos alaban al Señor? Por si el Señor dijera: a ver, voy a contar. Fíjese, allá dijo que si había 10. Aquí habemos más de 10 y algunos dicen: este remanente está muy chiquito. Y con 10 justos el Señor perdona una ciudad. ¿Cuántos alaban al Señor? Vea la lucha de este siervo junto con Eliud para que usted viva en la justicia de Dios. Esa es nuestra lucha. Algún día Dios nos ha de poner galardón, no porque lo merezcamos, sino porque dijo: obedecieron predicando mi justicia. ¿Cuánto sabía? Se lo voy a comprobar. Vamos hasta allá, hasta el Nuevo Testamento, segunda carta de Pedro. Ya me fui bien lejos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Ya me pasé la primera. Dice ahí: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dice el impío: cuando me muera, ¿verdad?, que recen 9 días el rosario y que me saquen del infierno. No te van a sacar, ahí te vas a quedar si eres un impío. A los ojos de Dios, no a los ojos del hombre. Y libró al justo Lot. La única manera de ser justo es a través de recibir a Jesucristo como el único suficiente Salvador y Señor y de creer en su nombre. Y libró al justo Lot. ¿Cuántos había? Y mire lo que el Señor cumplió. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Qué fueron y le dijeron los ángeles allí en el capítulo 19 de Génesis? Le dijeron a Lot: apúrate porque ya viene el juicio. Y le dijo: saca a tu esposa y saca a tus hijas. ¿Cuántos se salvaron del juicio? 3 más y 1. Pero la mujer era de allá de Sodoma, Gomorra, con todo y su ombliguera y todo. Esa es mi versión. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Volteó y dijo que no volteen, y ella se volvió sal. Su corazón no era. Iba a ser salva por causa del justo Lot, como fueron sus hijas. Pero solo había un justo Lot, y dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, ya estaban en maldad. Un solo justo. Yo no quiero decir,
Pero a mí me ha tocado, en mi experiencia pastoral, que la persona que busca del Señor su presencia, que se congrega, que quiere cumplir y que trata de vivir como justo, el que es justo, practique justicia otra vez, dice Apocalipsis 22:11, se muere y esa casa se derrumba. ¿Pero por qué? Porque Dios ama la muerte de sus santos y de sus justos. Y a veces se lleva al santo y al justo. En otros casos no es así. Pero me ha tocado casos en donde me dicen, toda esa casa se derrumbó y se hizo un desorden. Se llevó al justo. Y ya no hay quien detenga. Los justos detenemos los juicios de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ¿quién vive en nosotros? El justo. Dios es perdonador del pecado e iniquidad de su pueblo. Vamos a probarlo. Él ha sido perdonador. Éxodo 34:9. Ahora vamos a enfocarlo. Él siempre quiere perdonar a su pueblo. ¿Usted y yo qué somos? Pueblo de Dios. A ver si nos dejamos. Éxodo 34:9. Dice la Escritura. Cuando 34:9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo, ¿cómo? De dura cerviz. ¿Y usted? No, júzguese, examínese usted mismo. ¡Cocoduro! Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. El siervo clamando, Señor, que ya se vuelvan a ti, que ya se entreguen, que tengan hambre por tu palabra, que hambre por el sed del Dios vivo, que cuando vengan te alaben, que te sirvan, que te obedezcan. Sigue siendo la misma intercesión. Pero cuéntele, ¿dónde están? Es que estoy muy ocupado. Es que tengo que enterrar a mis muertos si estás muerto. Es que tengo esto, es que aquello, es que aquello. Dios quiere salvar a su pueblo. En el tiempo de la ley que Dios dio a Moisés para el perdón, el Señor estableció los sacrificios de animales con derramamiento de sangre para obtener el perdón. Esa es una manera en que Dios dice, si obedecen esto, los perdono. ¿Dónde está en eso? Ahorita voy a dar otra aplicación. Levítico 4, 16 y 17. Estableció eso. Y dice ahí, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Traer perdón. Ahí mismo Levítico 4:20. Y dice, y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación es una sustitución de perdón, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote de expiación por ellos y obtendrán ¿qué? Perdón. Muy bien. Mientras hubo tabernáculo de reunión y templo, y porque había el arca del pacto y había un altar de sacrificio y había las mesas de los panes y las mesas de la propiciación, todo eso que usted sabe, o si no sabe, pues aprenda. ¿Sí? Se hicieron sacrificios de animales y se derramó sangre para el perdón o la expiación de los pecados. Pero ¿sabe qué? Ya Dios se cansó de que eran unos hipócritas y unos falsos. Como hoy dicen, pecata y despecata. Vengo, confieso mis pecados, ego te absuelvo, síguele dando a tus maldades y a tus iniquidades y a tus pecados.
Eso lo hace una iglesia idólatra. Pero en la iglesia cristiana, estás en la gracia. Aunque andas en desgracia, estás en la gracia. Pécale abiertamente. Total, tienes la gracia. Hay conductas que descalifican del reino. Capítulo 5 de Gálatas, 17 en adelante. 1 de Corintios 6, descalifica. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Les quita el templo, se lleva el arca del pacto al cielo, ya no hay templo, ya no hay tabernáculo. David sustituyó el tabernáculo de Moisés por el suyo, quitaron ese, levantaron el templo de Salomón, muy hermoso, se acaba el templo, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificio de animales, y al norte ya se los había llevado dispersos desde el 722 y ahora en el 605 hasta el 596 se lleva a Babilonia por 70 años a Judá. Ya no hay. Y ahora, ¿cómo me va a perdonar el Señor? Ya no hay sacrificios de animales, ya no hay expiación, ya no hay sacerdotes. Ya no hay que me rocíen la sangre en el altar y también a mí. Ya no. Dios cambia las cosas por un pueblo duro. ¿Qué les dijo el Señor? Usted no ha observado eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se acabó el tabernáculo de reunión, se acabó el templo, se acabaron los sacrificios. Por su gracia ahora el Señor empieza a meter y misericordia. Dios les dice, yo Dios soy el gran perdonador y soy el único que puedo perdonar pecados al hombre, haya sacrificios o no, de animales. Y entonces el Señor les enseña a depender de Él y a buscarlo. Y le dice al pueblo, no hay templo, pero me puedes buscar. Me puedes invocar. Durante todos esos años que no hubo templo y después todavía no pudieron construirlo, tanto tiempo, no hubo perdón de Dios. Si Dios perdonó a Caín, y si Dios perdonó a David, y si Dios perdonó a tantos otros, no perdonaría a ese pueblo que estaba en Judá si eran justos. ¿Para qué le hace escribir Ezequiel? Si tienes conducta impía, te voy a condenar y te voy a castigar. Pero si tu conducta es de justo, te voy a perdonar y entonces eres mi hijo. Capítulo 18 y otros versículos más en Ezequiel. Eso no lo sé, hermano, pues por no escuchar las clases de escuela de crecimiento espiritual de Ezequiel. Escúchalas. Y entonces, ¿dónde está que el Señor les empezó a advertir? Estaban en desgracia, allá en Jerusalén ya habían empezado a venir las invasiones y todo, se había cumplido la venida de Nabucodonosor y de Babilonia para conquistar todo ese lugar, pero Dios levanta un profeta y les dice, quietos. Jeremías 31. ¿Cuántos están disfrutando la manera en que les narro la historia del perdonador? Ahí voy, ya me fui hasta Ezequiel, ahora sí ya me pasé. Jeremías 31 al 35, oiga esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para los dispersos por Asiria, para los dispersos de las naciones y para los dispersos en Babilonia. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Esa es transgresión. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, mire lo que va a hacer Dios. Daré mi ley
en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, mi tema general, conoce a Jehová, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Vea lo precioso si conoces al Dios verdadero, este es a Jesucristo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow! Como dice, les adelanto que ahora están empezando a recibir un avance de mi gracia. Porque esto es gracia. Porque esto es misericordia. El Señor perdonador obra por gracia y misericordia. Dios establece un pacto con su pueblo y con los gentiles que crean. Conoceremos a Dios por medio del sacrificio. ¿Ahora de quién? De su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Se llama Jesucristo. Porque nos perdonará la maldad y nunca se acordará de nuestro pecado, como está escrito. ¿Se cumplió esto? Claro que se cumplió. Hebreos capítulo 10, ¿me acompaña por favor? Versículos 12 al 18 y gócese con esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, la de Él, hizo perfectos para siempre a los santificados, a ti y a mí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Vea lo que dice. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en el tuyo y en el mío, en sus mentes las escribiré, en la tuya y en la mía, déjate. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, decía la palabra remisión aquí es afesis, es perdón. De estos no hay más ofrenda por el pecado. En un solo día, Cristo dijo, consumado es. El Dios perdonador te perdonó a ti y a mí. Y otra vez, si eso hizo Dios, ya ha puesto sus leyes y sus mandamientos en tu mente y en tu corazón, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Quién te crees? ¿Eres superior a Dios? ¿Seguimos o ya no seguimos? Ahora es el nombre de Jesucristo que es en donde nos pide el Señor para el perdón dos cosas: arrepentimiento y perdón de pecados. La palabra que les dije es ahí, afesis, significa que el Señor nos da libertad, que nos da perdón, que nos da remisión. Rápidamente nomás lo voy a leer. ¿Dónde está eso de que el Señor ahora lo que demanda es arrepentimiento y conversión? Lucas 24, 46 y 47. Vamos hasta allá. Ya voy llegando. Y les dijo, palabras de Jesús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepiéntete si no lo has hecho. Y no solo arrepiéntete, vamos a mirar que el Señor quiere la conversión. Hechos 3:19. Acá se usa la palabra borrar. Y dice ahí, y eso lo voy a usar después. Así que arrepentíos y convertíos, vuélvete a Dios, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el Señor. Está confirmado por donde quiera. Hechos 10:43, yo ya no voy a explicarlo. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren, crees en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora el gran perdonador es Jesucristo. Recibe el perdón de pecados.
Colosenses 1:14. Mira cómo el Señor te perdona y te limpia de pecado. Ya voy llegando. Y dice ahí así: en quien tenemos redención en Cristo, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Y eso lo hacemos cada vez que tomamos la mesa en Mateo 26:28. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por vosotros para remisión de pecados. No hay más que creer en su nombre, arrepentirse, convertirse, pedir que la sangre de Cristo nos limpie, confesar que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos y serás salvo. Tus pecados te serán perdonados. Vamos a dejar ahí. Punto 4. Dios es amplio en perdonar, pero no abuse, ¿eh? Pero tiene esas dos condiciones que hemos dicho: arrepentimiento y conversión. Hay un límite al perdón de Dios. Hoy más que nunca el perdón de Dios es más amplio por causa de la obra de Jesucristo. Y porque a través de creer en Él y con lo que yo dije es más fácil alcanzar el perdón de Dios. Pero hay un límite en el perdón de Dios. Hay un pecado que usted ya sabe, nunca va a ser perdonado. Mateo 12:32. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No hable contra el Espíritu Santo. Tenga cuidado. ¿Cuál es el otro límite? Vamos hasta allá. Primera de Juan 5:16. Y esto significa que tenemos que ser honestos delante de Dios. Y dice ahí: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Se refiere a hablar contra el Espíritu Santo. Tenga cuidado. Yo a veces tiemblo cuando los predicadores han dicho de este servidor: ese señor es un charlatán, ese señor es un chamán. Los milagros que hace, los hace para lucirse. Y uno dijo hasta: compra a la gente en dólares para que se caiga. Es el Espíritu Santo. Cuidado que hable usted. ¿Sí? Yo no he hecho ningún milagro, ni me atribuyo ningún milagro. Siempre he dicho todo mi ministerio que es Jesús el que hace el milagro, que es en su nombre. Siempre he dicho que es el poder del Espíritu Santo el que lo hace. Nunca me he atribuido yo poder. Nunca. Pero hay gente que ha hablado. Yo a veces tiemblo cuando he oído esos predicadores que dicen: ¡ay, Señor! Que no lleguen al límite, porque no les va a ser perdonado. No hablan en contra mía, hablan en contra del Espíritu Santo. Cuando aquí ministré hace rato dije: el que ministra, ministra en el poder de Dios. El que habla, hable la palabra de verdad del Señor. Tenga cuidado. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a entrar. El cómo y el qué del perdón que debemos ejercer los hombres. 1. Nuestro perdón debe ser semejante al perdón de Dios. Búsquele alcanzar esa altura. ¿Dónde está eso? Vamos a Mateo y está en la oración modelo. Mateo 6:12. Ya entré al final y no está cortito el final de mi mensaje. Mateo 6:12 y 14 y 15. Miren lo que dice. La idea es aquí: para que yo pueda perdonar, debo aceptar que Dios es un Dios perdonador y debo tener un perdón semejante al perdón de Dios. Mateo 6:12 y 14, 6, 14 y 15. Y dice ahí: y perdónanos nuestras deudas, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, acá arriba son deudas, aquí ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que tener un perdón semejante. Por eso el mensaje era Dios perdonador que nos enseña a perdonar. Vamos a ver la amplitud del perdón de Dios. Mateo 18 es una parábola, 21 y 22. Después vemos la parábola. Dice, esta es la amplitud del perdón de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El 7 es el número perfecto. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si fue multiplicación simple, 490 veces. Pero si es a la séptima potencia, es una millonada. Y eso fue lo que le dijo. Aquí voy a empezar algo que voy a estar comentando. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Con quién se sentía ofendido Pedro? Con su hermano. ¿Quién más te ofende? Aquellos que están en la Universidad del Valle de México o estos de enfrente de La Salle. ¿Quién es el que te ofende y está de cuchillito de palo y que te está ofendiendo o que te pide prestado y no te paga? ¿Quién es con quien tienes problema en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, con tu vecino, en tu iglesia? Una hermana aquí me dijo, yo me voy de su iglesia porque su iglesia no es perfecta. Qué bueno, le dije, porque aquí puros pecadores redimidos. Pero se fue por chismes. En el trabajo, estamos hablando, amado hermano, de algo que voy a estar citando, tremendo. Es la gente cercana la que no te permite perdonar. Porque a veces decimos, yo perdono a los ucranianos, pues yo también. Yo perdono a los rusos, pues yo también. Pero no perdono a la vecina que me viene a poner los excrementos de su perro a mi bote. No sé si está viendo la profundidad de eso. Y le dice el Señor Jesucristo 70 veces 7. Entonces tengo que aguantar a mi hermano de sangre y carne, a mi familia. Tengo que aguantar a esa mujer que es la viuda negra o al Herman Monster que tengo de marido. Y lo tengo que perdonar. ¿Qué creyeron? Que les íbamos a dar. Ay, ya, qué bonito mensaje del hermano. 70 veces 7. Pero es bien cerquita de ti. Es el que está cerca de ti. Es el que va contigo. Es el amigo que ofendió a David cuando salió. Es el amigo que se burló de él. Es el hijo que estaba ahí en su casa. Son sus concubinas. Bueno, ahora ya no hay de eso, ¿eh? ¿Quieren seguir conmigo? Ya no. ¿Quién le dijo eso? ¿Sabe qué? Estoy orando y pidiendo que Dios me dé el mensaje y el Señor me dio el mensaje el día
sábado en la mañana y yo tenía otra cosa. Me dijo, cambia si vas a hablar de esto, porque mi pueblo lo necesita. ¿Cómo quedó? ¿Quieres seguir conmigo o ya? Sí, ay, Señor. Sí. Vamos a ver el 27 de aquí que dice: y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hablamos de que hay dos cosas para ser semejante a Dios: perdonar las deudas y perdonar las ofensas. De acuerdo a Mateo 6. Aquí habla de una palabra muy importante. Uno de los términos sinónimos en griego que significa es soltar. Para perdonar hay que soltar. No al perro para que lo muerda. Significa que lo dejes en libertad. Si Dios nos diera ojos por nuestra falta de perdón, muchos de nosotros, el Señor decía, mira nomás, te traen arrastrado de kilómetros, de muchos kilómetros. ¿Quién me trae arrastrados que no has soltado? Estás atado y tienes atada a la persona y estás atado tú. ¡Suelta! Porque entonces vas a ser soltado tú también. Hasta vas a descansar. Ay, qué jaloneadas me daba. Dice que lo soltó, movido a misericordia, y le perdonó la deuda. El Señor, cuando se mueve a misericordia, nos suelta y perdona nuestras deudas. A veces nosotros, los que ofendemos, sí, en este caso, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque la ofensa es activa, eso es cuando me la aplican. Pero la ofensa también tiene una cara pasiva, es cuando me la guardo. La parte de la ofensa aquí, me ofendió, aquí lo tengo bien guardadito en el corazón. No más que vea yo esa tía, no más que la vea. Eso es una guasa bíblica. Pedro le dijo, mi suegra está enferma de fiebre, fue y la sanó. Pero yo digo que después Pedro dijo, ay, mi Señor, ¿por qué andas haciendo eso? Esa es una muestra, no dijo eso, esa es una broma mía. Está enferma la suegra, qué bueno que a ver si de una vez se gradúa. ¿Cuántos alaban al Señor? Esas son ofensas. Es que usted no sabe todo lo que me ofendió mi suegra, todo lo que opina de mí mi suegra. La ofensa es pasiva ahí. Pero cuando yo le clavo los 3 dardos en el corazón, esa es una ofensa activa. Y aprendió más. Pero ahora vamos a ver 18:32 al 35 de Mateo. Esta es una parábola del perdón. Y dice ahí, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, y lo soltó. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cuál es la historia aquí? Que el Padre gran perdonador iba a justiciarse a alguien que había cometido ofensas y tenía deudas. Pero ese hombre vino y se arrodilló y le rogó y le dijo al Señor, lo invocó, ten misericordia de mí, Señor, perdóname, como a ti y a mí nos perdonó. Pero entonces, ¿verdad? Esto dice que era la deuda muy grande, tu deuda era muy grande, tu pecado es muy grande.
Y entonces dice que vino uno que le debía menos, aquel debía talentos y este debía ciclos, le debía menos y le dijo, págame, págame, y no me pagas, pues ahora me la vas a pagar. Y se vengó y le hizo, y fueron otros testigos, Señor Dios, tú lo perdonaste en forma plena a una deuda muy grande y este no puede perdonar una cosa pequeña que le han hecho, esta ofensa no la puede perdonar. Ah, no. Entonces ahora, como no puede perdonar, le voy a hacer pagar todo. Eso es lo que le dijo a Pedro. Yo creo que Pedro salió de ahí y dijo, como dice mi nieto, no, tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Si no, aquí dice, si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, el Padre te va a entregar. Ahorita vamos a ver por qué. Porque las ofensas que son pasivas y que luego se vuelven activas, contaminan y corrompen. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos están? Lucas 17, 3 y 4. Es un pasaje, pero tiene otras ideas, contexto de este. Dice ahí, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cómo alguien puede 7 veces al día pecar contra ti? Pues, solamente que ahí lo tengas. Hay algunos que dicen, pues ya no lo tengo, qué bueno ya. Pero si lo tienes y te vuelve a pedir perdón, perdónale. Yo no quiero platicarle mis experiencias pastorales, pero así ha sido difícil en muchas cosas en las que he tenido que dar consejo, especialmente en asuntos matrimoniales y familiares. Porque cuando viene una diferencia, entonces cuando te sacan toda la lista. ¿Sí? Eso se llama amargura, te sacan toda la lista. ¿Usted se ha fijado? ¿Sí? Todo está en paz, pero hay una diferencia, empieza a haber ofensas, empieza a haber reclamos, empieza a haber quejas, y entonces ahí está la ofensa, la raíz, ahorita lo vamos a ver, la raíz de amargura en tu corazón, ahí está. Y le sacas todo. Mira, me hiciste esto, el 31 de diciembre de 1910 me hiciste eso. ¿Sí? En 1985, en el terremoto del 19 de septiembre, me hiciste esto. ¿Sí? En la Navidad del 2005 me hiciste esto. Y tu mamá me hizo esto. Y tu hermano me hizo esto. Y paz y le sueltas. Y sí, pues tu mamá, la suegra, mira lo que. Y empiezan ahí el pleito. Pero ya habían perdonado. ¿De veras? Entonces, ¿por qué le sacaste todos los trapos de inmundicia? Si ya habías perdonado, ¿por qué le sacas todo el trapo? Dios no obra así. Tus pecados son borrados ya, los mandé a la profunda mar. Y cuando el diablo viene y nos acusa, mira, acuso a Chucho, acuso a Ernesto, acuso a Rosario, todo, el Señor dice, no hay nada. Ya fueron borrados, ya fueron quitados, ya fueron limpiados. Yo ya perdoné, ¿qué te pasa? Pues yo lo acuso, pues acusa todo lo que quieras, pero aquí el que juzga soy yo. Pero nosotros no, y decimos que ya perdonamos, tenemos el Dios perdonador, pero si me dice algo, le voy a sacar todo lo que me hicieron, esto, ya, aquello.
Eso es lo que el Señor me dijo. ¿Sabe qué me dijo el Señor? No han sabido sacar las raíces, ni los resentimientos, ni los odios, ni los enojos, ni las quejas, ni las inconformidades, ni los desacuerdos. Ahí los traen. Díselo a la iglesia que eres pastor. Aquí está sentadito con su carita. Pero Dios, mire el corazón. Usted puede engañarse usted mismo, me puede engañar a mí, pero a Dios no lo puede engañar. ¿Cuántos van a cambiar ahora? Yo sé que van a decir, hermano, llegué y hablé con la persona que tengo más relación y le dije te perdono y todo, ya todo totalmente, ya no tengo ninguna, ni raicitas, ni raizotas, ni ramotas, no tengo ya nada, ni árboles, bonsáis, ni nada, ni encinas, ya no traigo nada, ya estoy limpio. Y así pues yo, ¡pum! Te la aplico yo sí te la aplico. Ah, sí, ya estás muy perdonador, pues yo no te perdono. Y te la vuelven a aplicar. Y entonces cuando te la aplican, ¿qué tienes que decir? Pues yo te vuelvo a perdonar lo que me acabas de aplicar. Porque hasta lo ofenden. Yo no sé cómo me casé contigo, estás feo, eres un totonaca, no sabes hablar bien. Y el hombre, ¿verdad? Yo contigo, mira, chaparra, pareces uva, y todo. Estoy hablando, ¿verdad? Cosas que suceden. El Señor me dijo, bájate a detalle, porque la victoria en mis hijos va a ser después de esta predicación en el detalle, para que eso totalmente lo saquen. ¿Quiere decir que no te la van a volver a aplicar? Pues a lo mejor te la aplican en el día 7 veces más. ¿Quiere decir que no te la van a poder aplicar si te alejaste un poquito? 70 veces 7. Aquí hay pura monedita de oro, puro centenario. A todos les caen muy bien cada uno de ustedes. Ninguno de ustedes es señalado con sangre de pato macho, ni con cara de mosca. No. ¿Será cierto eso? Siempre va a haber alguien que nos trata de ofender. Siempre va a haber alguien que nos trata de discriminar. Siempre va a haber alguien que nos trata de despreciar. Siempre va a haber alguien que nos trata de ofender. Y también siempre va a haber alguien que nos trata de transar. Primero muy amigo, ya le saqué un recurso, un dinero, ahora no le pago. Miremos por nosotros mismos. El no perdonar retiene pecados ajenos que nos contaminan y nos pueden corromper al hacerlos nuestros. ¿Quién puede pecar contra ti 70 veces 7? ¿Quién puede pecar contra ti 7 veces al día y vuelva a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, pero ahora te la vuelvo a aplicar? Eso no está ahí, eso es mío. Lo anterior solo puede suceder en relaciones personales muy cercanas, el matrimonio, la familia, el trabajo, la escuela. En la escuela me faltaba. Te la aplican, pero bien. La escuela, la iglesia, con los vecinos, etcétera. Nos sentimos ofendidos por varias cosas. Ya estoy por terminar. Por los valores. Porque tenemos diferencias en el orden. ¿Para qué me casé con esta vieja? Bien desordenada. Pues ¿para qué te casaste? ¿Tú la escogiste? Pero yo tenía un problema con un matrimonio porque el varón era el desordenado. No quería cerrar la cortina, quería que vieran sus cueros, ¿sí? Cuando se bañaba. Ya que salía, tenía un charco, le echaba la toalla.
dejaba la toalla mojada. Perdón la palabra, dejaba sus calzones ahí, dejaba todo tirado y todo. Viene la esposa y me dice, ya no lo aguanto, es un desordenado. ¿Por qué no te fijaste cuando fuiste a su casa? ¿Cómo viste que estaba su casa? Pues estaba tirada. Pues así era él. Una esposa le dice a su esposo, ¿te gustó el veneno que te hice hoy por sopa? No te queda más que perdonar y, Señor, tú has dicho, beberé cosa mortífera y no me hará daño. En tu nombre, Jesucristo. Le doy más ejemplos. Dijo el Señor, bájate hasta lo más sencillo. Hermano, le tenemos aquí su agüita de limón. Cuando fui a ver una sierra y estaba llena de moscas. Tómese su agüita. Hermano, no, es que está haciendo mucho calor. De todos modos, el café baja el calor. Mejor deme café, porque dije, si hacen esa agüita con moscas en el café, pues ya lo hirvieron, por lo menos las moscas se volvieron carne cocida. Así es que cuando usted vea, te hice tu agua de chía, esa no es chía, son moscas, mujer. Hiérvala. Estoy hablando de cosas hasta abajo. Porque ¿sabe qué? Las pequeñas zorras son las que echan a perder los campos, las relaciones. Problemas de orden, problemas de limpieza, problemas de disciplina. Había un problema matrimonial. Me dice el esposo, ya no lo aguanto. Tiene como 100 pares de zapatos. Y le pregunto, hermana, ¿no me ha querido comprar zapatos? Hermana, ¿me permite ir a su casa? Porque el esposo me dijo, venga y abra el closet. Tengo un closet nada más para los zapatos de mi esposa. Y fui a abrir el closet. Hermana, ¿ahora de qué color quiere? Aquí tiene usted de todos los colores, de tacón, bajos, todo. Más de 100 pares de zapatos. Qué bueno que ahora las mujeres dicen, pues tú cómprame unos tenis Nike ya. Se ponen lujosas. Cómpralos en el mercadito, que Nike ni que nada. Y fui y le digo, hermana, ay hermana, entonces yo estoy equivocada. Así somos, ¿verdad? 100 pares de zapatos, ¿estoy equivocada? No, no estás equivocada, ¿eh? Vas bien, ¿eh? Pídele unos 500 para que se acabe de morir tu esposo con las horas extras. ¿Va conmigo? No le digo una vez que se fue a orar por alguien y que un siervo metió la mano abajo de una almohada lo que se encontró. No le digo, mejor. Ahí lo dejamos. El ejemplo. En el caso del matrimonio, los deberes conyugales, la atención en el cuidado, la alimentación, la vida sexual, el trabajo de casa, etcétera. Terminamos. Como les dije, Efesios 4, 31 y 32. Ya los leí. Y la idea es esta, no nos podemos perdonar unos a otros para hacer semejanza a Dios que nos perdonó en Cristo. Esto debemos practicar. 1, quítese de vosotros toda amargura, hasta la más chiquita, todo resentimiento, todo odio, todo enojo. Hoy estamos aprendiendo Efesios 4, 26 y 27, antes de esto. ¿Qué dice ahí? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar a quién, ni al diablo, pues es pecado. ¿Sabe qué? Es difícil practicar porque a veces hay diferencias y uno le molesta que hubo el alegato y todo.
Pero a la hora que den las 6 de la tarde, ay Señor, se me va a acabar, me voy a volver calabaza, Señor, que ya llegó a las 6 de la tarde. ¿Sabes qué, Señor? Perdono a quien me haya ofendido, sea esposa, esposo, hijo, hija, perdono. Este servidor, ya le he testificado, ha sido criticado porque pude levantar 43 iglesias y la mayoría, los pastores y los siervos me traicionaron. Pero yo ya los perdoné a todos. No me aferré a nada, yo ya solté todos. Terrenos, templos, diezmos, bancas, equipo, todo. Y algunos dirán, algunos me han dicho, no hizo usted nada, tenía que haber peleado. Perdón. ¿Qué va a pasar? Que el Señor sabrá qué hacer con todos esos que dejaron deuda conmigo y que dejaron ofensa. Él se va a encargar. Él es el Dios de las venganzas, no yo. Yo ya los perdoné, yo ya solté, yo estoy libre. Y hermano, ¿no te dolió esa iglesia que tenía 5,000 metros? No, no me dolió. Qué bueno, que Dios lo bendiga. Pero pusiste tanto dinero, sí, qué bueno, que Dios lo bendiga. Se lo di a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estoy poniendo un ejemplo de carácter eclesial y ministerial, porque también en la iglesia se le aplican a uno. Algunos dicen, y hermano, por dos cosas, ¿por qué quitó usted las fiestas de fin de año? Primero, porque la mayoría de esas fiestas son paganas. Vienen de cosas idólatras, vienen de cosas terribles. Y segundo, porque en esas fiestas, cuando hacíamos reuniones, teníamos ocupación, yo con consejería, con gente, en el grupo de alabanza, montando y montando, y cuando nos volteábamos ya no había nada. Ya no había nada. Una hermana dijo, yo tengo derecho y esta noche no tengo nada, me llevo el pollo completo. Se lo llevó. Como para resentirse con esa hermana y tomar un palo y darle un palo. Pero no, llévate a la hermana, conságralo y pide perdón al Señor porque te dejaste a los demás sin su muslo, ni su pata de pollo, ni nada, no le dejaste ni el pescuezo. Así era, se llevaban el pastel, se llevaban todo. Es que tengo derecho. Así hubo hermanos, ¿verdad? Que decían, hermano, acabo de comprar esta guitarra bien cara. Se iban, decían, yo la usé, yo me la quedo. La pagó la iglesia. Así me hicieron con templos, con terrenos, no me los devolvieron. Y los perdoné. Y hoy miren, ¿y usted no tiene nada? No. El Señor sabe. Terrenos caros, ahí en Pirules y en esas zonas caras. No vamos a perdonar. Ahora sí pueden entender qué es lo que ha habido, que yo no quiero vivir en mi corazón con ningún resentimiento, ni odio, ni nada. Pero a ti, ¿qué te toca perdonar? ¿En qué has sido resentido? ¿En qué tienes raíz de amargura? Hermano, yo ya nomás tengo una raicita. Yo tengo que quitar una plantita, unas raicitas que se dan en camote, se llaman dalias. Ahorita las quité y no hay nada, ni rama, ni flor, ni nada. Pero en marzo las siembro y ¿qué cree? La raicita da unas floresotas. Tu raicita te va a tener una amargura, un resentimiento, un odio, ira, enojo, pleito, contiendas, disensiones, todo eso te lo va a tener, pero así de volada te va a crecer. Es tiempo de romper con la raíz. Quítese de vosotros toda amargura, ya que esta hace raíz, nos estorba y a muchos contamina. Odio, resentimientos son sinónimos. Enojo, ira que da lugar al diablo. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Griterías, maledicencias y toda malicia. Tomar venganza por tu mano propia, mostrando el carácter de Cristo. Entonces debe ser benigno, misericordioso, perdonando unos a otros. Y Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros. Conclusión: la falta de perdón
daña tu relación con Dios, daña tus oraciones, daña tu fe. Que Dios tenga misericordia de ti y aceptes al Dios perdonador y tú aprendas a perdonar. Amén. Póngase sobre sus pies, nos despedimos. Padre, si hoy no aprendieron, yo ya no sé cómo enseñarles. Sea tu espíritu el que enseñe al corazón. En el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo nos despedimos? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de ustedes y los bendeciré. También declaro que el Espíritu de verdad es con ustedes, en ustedes y sobre ustedes. Que la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea para la realización de todas las actividades. Amén.